Bienvenidos a este episodio número 67 de Detalles, en el cual quiero comentarles mi experiencia personal sobre haber trabajado 1 año y unos meses aquí en Canadá como software developer en una empresa que se dedica a estudiar y hacer el estudio de lo que son las cajas de grabación, o mejor conocidas como las cajas negras de los aviones. Esta empresa, no puedo dar todavía el nombre porque se cambiaron de nombre, pero antes se llamaba Air Inc. Pero luego cambió de nombre y ese nombre todavía no lo puedo revelar porque todavía está en proceso de cambio, etc. Pero lo interesante que tiene esta empresa es el stack de tecnologías que ellos utilizan. Nuevamente, siguiendo con los temas de los últimos 2 podcasts, el stack de tecnologías es importante porque nos ayuda mucho a nosotros a saber cómo las empresas resuelven sus problemas o sus necesidades. Y lo que me llama la atención aquí es que ellos tienen una gran cantidad de stack de tecnologías y usualmente pujan bastante por reutilizar lo que ya está existente. Por ejemplo, cuando un desarrollador llega y se va, deja un software y ese software pujan lo más posible para que se mantenga. Yo sé que más de uno de ustedes estará en la misma situación o habrá estado en la misma situación en la cual llegan y dicen, ok, hay que crear esta solución, pero un programador que estaba antes dejó esto y es mejor continuarlo. Muchas veces nosotros decimos, uy, pero pero eso está en una tecnología que a saber qué será o tiene años y etcétera, etcétera. Mejor volvémoslo a hacer. Usualmente esa sería la mentalidad. Y yo pujé mucho eso en algunas aplicaciones. En más de una vez sí lo logré y pude reconstruir la aplicación desde absoluto cero. Pero otras veces me dijeron que no, que la aplicación estaba lo suficientemente madura, que lo único que teníamos que hacer era expandirla. Pero les comento, yo pasé semanas me acuerdo en diciembre, creo que fue del 26 de diciembre al 7 de enero que pasé solo tratando de echar a andar la aplicación en desarrollo para que funcionara, y pasé unas semanas bastante estresantes porque nada que funcionaba y nada que funcionaba y nada que funcionaba y nada que funcionaba y probé de todo y no se podía levantar en desarrollo. Y son aplicaciones en las cuales no deberían de tener ese tipo de inconvenientes porque usaban muchos contenedores de Docker en los cuales uno pues simplemente lo levanta y eso debería de funcionar sin importar en qué sistema operativo te encuentres trabajando. Pero por razones ajenas a mi conocimiento, mucho código que estaba ahí no funcionaba. Entonces fui resolviendo problema por problema y hasta que al final logré echar a andar la aplicación en modo desarrollo, pero pasé 2 semanas cuestionándome si yo era la persona indicada para este trabajo. Pero al fin de cuentas lo logré hacer las modificaciones y bueno, pues uno quedó con un el nombre de uno quedó bien, es a lo que voy. Pero cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, digamos que como en abril, que me hicieron la entrevista laboral, en abril del 2021, mi principal preocupación era si yo iba a ser capaz. La preocupación de toda persona que está empezando. Especialmente porque el inglés no es mi idioma nativo y muchas veces, yo obviamente el trabajo es 100% en inglés, aunque tuvimos con un compañero, Eduardo Ríos, que es mexicano, tuvimos la oportunidad de tener, que se salvó la empresa porque ellos contrataron, o una empresa española los contrató para analizar la información obviamente de sus vuelos. Pero toda la comunicación que tenían hasta el momento era basada en Google Translate y esas traducciones que hacía Google de modismos españoles, que no sé por qué en esos correos supuestamente profesionales habían tantos modismos españoles, la traducción era terrible. Y entonces ahí nos salvamos y estuvimos trabajando como unos 10 días o unos 15 días en traducciones en español, de español a inglés o español de España a inglés, y fue divertido. En fin, pero en general todo el trabajo, el 100% del trabajo, las reuniones, las exposiciones, todo era en inglés. Y yo no me considero bilingüe al 100%. Sí puedo entender, sí puedo hacer que la gente me entienda, por lo menos los que son personas que hablan en inglés nativo o English native speakers. Y por lo menos cuando pido algo en el McDonald's, por lo menos me dan algo parecido a lo que yo tenía en mente que quería pedir, ¿no?
Pero ya laboralmente era toda una barrera, es toda una barrera entrar. De hecho, cuando empecé a estudiar aquí, antes de trabajar, estuve estudiando 2 años en Algonquin College, una carrera de Internet Application and Web Development, en el cual nuevamente era todo un reto porque todo iba a ser en inglés, iba a recibir matemática en inglés, iba a recibir clases de desarrollo en inglés. Obviamente la programación es en inglés, por eso no es gran diferencia. Pero iba a recibir muchas lecciones que no eran relacionadas a programación, electivas y otras demás, que eran pues ajenas a lo que yo estaba acostumbrado. Y la verdad es que todo fue un reto, todo ha sido un reto, todo ha sido un reto, pero entrar a un ambiente laboral en inglés, la verdad es que me atemorizaba un poco. Cuando tuve la entrevista de trabajo, yo le dije a mi jefe que, bueno, la verdad es que mi principal temor aquí es si yo voy a poder entender los requerimientos que ustedes me van a decir. Porque no es lo mismo que te digan, ok, sí, mira, Fernando, ocupamos un sistema que haga esto, esto y esto, a que alguien te empiece a explicar el requerimiento en inglés y asegurarte de comprender lo suficiente para poder hacer un software que cubra la necesidad que te están planteando. Y obviamente yo le dije eso a quien iba a ser mi jefe y le dije, no estoy seguro o sea, mi principal preocupación es no entender algo de lo que ustedes me vayan a decir que tengo que hacer y hacer algo mal y perder mucho tiempo ahí. Y desafortunadamente, mi jefe me dijo, no, eso no va a ser ningún problema porque te acabo de entender todo y se nota que acabas de entender todo lo que yo te acabo de decir. Y vamos a pasar el periodo de prueba. Y vamos a hacer el periodo de prueba. Honestamente, yo no tuve grandes pruebas técnicas para entrar en esta empresa, a diferencia de otras personas. Pero yo no tuve pruebas técnicas porque yo llegué recomendado por varios profesores de Algonquin College. Y varios profesores me recomendaron directamente con esta empresa porque esta empresa estaba buscando personal, o sea, un par de desarrolladores. Estaba buscando desarrolladores de frontend para crear un par de interfaces y bueno, el trabajo normal de un desarrollador frontend, aunque terminó siendo más del frontend, ustedes saben. Pero cuando yo empecé a trabajar, perdón, no, me estoy saltando los hechos. Cuando estos profesores me recomendaron, prácticamente fue mi carta de presentación. Dijeron, no, este es el desarrollador. Usualmente a mí no me gusta tirarme flores a mí mismo, pero hablaron muy bien de mí. Estas personas dijeron maravillas mías y gracias a eso conseguí entrar ahí sin mucho trabajo. Una de las preocupaciones que tenía mi jefe antes de contratarme era de qué iba a hacer yo con Udemy. Es decir, qué iba a hacer con la cantidad de estudiantes que tengo. Y eso no ha sido fácil, llevar eso no ha sido fácil, pero le dije, bueno, yo cuento con varios coinstructores que ellos me ayudan a responder preguntas y voy a trabajar como he estado en la universidad, voy a trabajar después de la jornada laboral, voy a trabajar un par de horas en Udemy. Y así ha sido desde hace 3 años y medio, desde que estoy en Canadá, he estado trabajando y estudiando y no le he podido dedicar el tiempo completo a mis cursos. Más que todo porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no haces eso? Tú no necesitas trabajar ahí, etcétera. Pero la verdad es que estoy buscando un mejor futuro para mi familia, para mi hija, para mi esposa. Y de esta manera poder inclusive ayudar a muchas otras personas, que esas otras personas sabrán de qué me refiero. La cosa está de que ha sido muy difícil llevar esto, ha sido muy cansado. No tienen idea lo complicado que es salir de un trabajo de tiempo completo para entrar a otro trabajo y tratar de que ese otro trabajo también sea tiempo completo. Ha sido desgastante y han sido 3 años y medio muy duros, que ya cuando están escuchando este podcast el día de hoy, que ya es domingo y o sea, ya estamos en junio, es algo que ya al fin se llegó a un punto en el cual digo, ok, ya puedo regresar a hacer lo que me apasiona, a regresar a poder enseñar en línea y a poder estar en tiempo completo y desarrollar mis proyectos. Cuando me estoy refiriendo a mis proyectos, ahora sí puedo entrar a un proyecto que he tenido entre ceja y ceja desde hace rato, pero ya voy a hablar de eso después. Cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, otra de las preocupaciones que yo tenía es, ok, nosotros estamos usando este stack de tecnologías. Rápidamente me dijeron, estamos usando GraphQL, Vue, estamos utilizando Python, estamos usando obviamente Docker, usamos Google Kubernetes, usamos servicios de Google Cloud, usamos XYZ servicio de terceros, también estamos usando Keycloak para hacer y mantener el single sign-on. Y muchas de las cosas que ellos mencionaban, yo tenía conocimientos
digamos que medios o casi inexistentes de muchas de las cosas que ellos me pedían. Y yo, bueno, tocará aprender. La ventaja es que a mí aprender cosas nuevas no me resulta muy difícil porque básicamente uno uno logra crear asociaciones con cosas que uno ya conoce. Entonces aprender cosas nuevas no me resultó muy complicado. De hecho, antes de entrar a trabajar en esta empresa, yo no sabía casi nada de Vue porque no me gustaba Vue, honestamente, no me gustaba Vue. Cuando me dijeron, ok, nosotros trabajamos en Vue, yo, ok, bueno, tocará aprender bien Vue. Cuando sucedió eso, pasé 2 meses antes de empezar a trabajar, cuando ya me habían hecho la entrevista que yo iba a empezar a trabajar en tal fecha, pasé 2 meses estudiando fuertemente Vue. Porque yo sabía que me iba a tocar programar mucho en Vue y quería tratar de impresionar a los compañeros para que me dejaran trabajando en el lado del frontend y las integraciones con el backend. Eso era lo que yo quería hacer, eso es lo que me divierte hacer. Claro, si me hubieran puesto a hacer, me pusieron a hacer un par de cosas en backend y otras cosillas, pero la verdad es que a mí lo que más me divierte es ver a los usuarios que usan el software que yo creé. Me gusta ver al usuario final que está haciéndole clic al botón que yo decidí poner ahí. Se siente bonito, es una sensación elegante, es una sensación muy agradable. Ver que las personas digan, qué bonito se ve esta aplicación, qué bien funciona. Y esto, a pesar de que cuando digan que bien funciona, el 50% no tienes tú la responsabilidad o no tienes tú el mérito, porque también depende mucho de la gente del backend. Hay veces que te toca hacerlo todo tú, ¿no? En fin, cuando empecé a trabajar, me puse a estudiar, bueno, obviamente con meses de anticipación me puse a estudiar Vue. Cuando empecé a trabajar en Vue, ya estaba en el transcurso del cambio entre Vue 2 y Vue 3, y la verdad es que yo quería trabajar en Vue 3 por las características nuevas, porque Vue 2 no me gustaba. Pero entonces hubo cierto como problema diciendo que el jefe no, todavía no, Vue 3 todavía está en beta, todavía no ha salido oficialmente, quedemos en Vue 2. Y luego estamos usando Quasar y Quasar no soporta Vue 3 todavía. Y luego medio camino aprobó Vue 3, Quasar y bueno, a pasarse a Vue 3. Y bueno, fue un desastre todo eso, pero fue bonito trabajar en ese lado. Cuando yo me senté la primera semana y en las primeras reuniones yo me sentía abrumado por la cantidad de información que me estaban dando. Yo tomaba notas y me decían esto y lo otro y que esto es un frame layout y que el frame layout consiste en tal cosa y que tenemos los recorders y que los recorders varían dependiendo del frame layout. Y yo, Dios santo, apenas logro comprender qué es un frame layout y me empiezan a tirar asociaciones con los frame layouts y Dios mío, o sea, en su momento fue abrumador. Conforme fui avanzando en el tiempo, conforme fui pasando los meses y pasamos el periodo de prueba, aprobamos porque también yo recomendé a Eduardo Ríos, que fue otro compañero mío que tuve en algún Queen College que era muy bueno. A él también le hicieron sus evaluaciones y prácticamente los dos entramos el mismo día y fue agradable tener un compañero hispanohablante para desahogarse del montón de cosas que nos tiraban encima. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto que fue bien agradable. Es bonito poder trabajar en un equipo de trabajo donde, valga la redundancia, donde las personas sean capaces, donde uno diga, ok, necesito este servicio, necesito que GraphQL haga esto, porque estamos trabajando con GraphQL ahí. Necesitamos que haga esto y que funcione de esta manera. Necesito poder traer esto. Y es bonito decirlo, hey, necesito tal cosa, y vos te pongas a enfocarte en lo que necesitas hacer en tu frontend o en tu aplicación y que después te digan, hey, prueba el endpoint, hacerte un guild pull, ya está, y que las cosas funcionen. Mi experiencia en la empresa canadiense fue bastante agradable. Las personas muy, muy, muy amables, la verdad. Tuvimos ciertos inconvenientes en algunos aspectos, pero todo era profesionalmente hablando. Las personas de esta empresa canadiense estaban distribuidas en varios lados del mundo, la mayor parte obviamente en Canadá, pero no sé si sabrán, pero Canadá es el segundo país más grande del mundo. Entonces una persona que esté trabajando aquí era como que estuviéramos hablando de que tú estás en México y la otra persona está en Colombia. Algo así son las distancias, ¿no? Y era bonito ver que una persona cuando ya estaba saliendo el sol acá, él nos mandaba fotos de que él todavía estaba inundado de nieve. Entonces era bonito esa parte. En las reuniones cuando tocaba hablar, pues sí, la gente sabe que tú no eres nativo del inglés, tú sabes que las personas, pero ellos saben que tú no eres nativo del inglés. Es decir, cuando llega una persona de otro país, tú sabes inmediatamente que esa persona no es del país.
Entonces no importa que también sea tu inglés, las personas saben que tú no eres de ahí y ellos la verdad comprenden en ningún momento. No sé si ustedes han tenido esa mentalidad, pero eso es algo que, la verdad es que es algo que se quita conforme ya pasas unos 6 meses en otro país, en un país donde solo se habla inglés, por ejemplo. Eso se quita muy rápido, se quita ese miedo a hablar o a equivocarse, porque te vas a equivocar. No el miedo a hablar, el miedo a equivocarse. Porque te vas a equivocar hablando. Entonces muchas veces yo sé que dije cosas mal, pero las personas te entendían. A veces cuando ya tú quieres que te corrijan, les dices, hey, si digo algo mal, por favor, corrígeme, si lo pronuncié mal, etcétera. Y eso sucedió. Tuve varias personas que me dijeron, hey, si dices de esta manera. Y eso sirvió mucho para mejorar. En cuanto a el software que me tocó desarrollar, desarrollé mucho frontend, casi nada de backend, pero hice mucho frontend. Muchas aplicaciones de las cuales les gustaron. Hice cosas que ni sé cómo hice. Muchas personas me dijeron, ¿y cómo sabías cómo hacer eso? No tengo la menor idea. Hice una aplicación en la cual había que analizar un modelo de grabación de una caja negra en la cual había que construir. Las cajas negras graban en base a palabras por minuto o por segundo, cada fracción de segundo, cada cuarto de segundo, cada octavo de segundo graban palabras. Esas palabras, por ejemplo, en un vuelo pequeño pueden salir 60 gigas de información. Un vuelo de una hora y media puede salir 60 gigas de información, que esos 60 gigas de información están en puro archivo de texto. Esa información no tienen idea la cantidad de texto que se graban. Se graban el grado de inclinación en cada segundo, cómo va girando, cómo va subiendo, cómo va bajando, si el tren de aterrizaje estaba arriba, si estaba abajo, en qué momento llegó, en qué momento lo activó, en qué punto del tiempo sucedió qué cosa, cómo estaba el peso del avión al inicio, cómo estaba el peso del avión al final, el grado de inclinación de la trompa al aterrizaje, el grado de inclinación de la trompa en despegue. Velocidad, potencia de los motores, consumo de combustible de cada uno de los motores. Es abrumador. Es abrumador. Y hay cosas que ni siquiera uno tiene idea de que eso se graba en los aviones. Por ejemplo, la luz de encendido del cinturón de seguridad está encendida, tal persona tiene la luz encendida, tal persona la tiene apagada, etc. Es una cantidad absurda de información. Entonces, hay espacios en los cuales el grabador o el recorder, la grabadora, tiene espacios en los cuales no se graba nada. Hay espacios vacíos y hay espacios en los cuales se tienen que combinar porque la información es más grande de lo que cabe en los bits de almacenamiento, entonces se combinan en dos o más palabras para que ustedes puedan representar el valor exacto de un número, algún valor, el peso del avión, por ejemplo, o el total de combustible que tenía una aerolínea, y así va. Un avión, perdón. Entonces era tantísima información, y una de las aplicaciones que hice, no fui solo yo, ¿verdad? Fue otra persona que también estaba desarrollándolo, pero hicimos una parte bien genial en la cual visualmente yo creaba la representación visual mediante minutos sobre los espacios vacíos que tan saturados estaban de grabación en ciertos puntos. El grabador, entonces ellos podían ver, aquí se grabó mucha información, aquí no se grabó nada, aquí sí se grabó, y podían analizarlo y verlo, y eso fue una de las aplicaciones que creo que más les ha gustado a ellos, porque era la primera vez que visualmente podían ver la grabación de algo. Usualmente ellos cargan la información en una aplicación y pues lo que les interesaba lo ven en una lista tradicional, pero la verdad es que el objetivo fue hacer algo visual, algo que ellos claramente pudieran identificar, ¿qué sucedió acá? ¿Qué pasó allá? En lugar de tener la típica lista o el grid normal. Y eso les gustó muchísimo y me alegra bastante que en varias reuniones le tiraron flores a esa aplicación. Mi jefe me terminó diciendo que yo era the speedy programmer, algo así me decía el jefe, porque yo lo pasaba molestando a ese jefe porque me daba requerimientos. Y mira, que ocupamos hacer esto, ocupamos hacer lo otro. Y yo terminaba el trabajo bastante rápido. Después ya me quedaba sin cosas que hacer. Y bueno, pues esperaba que me asignaran más. Y la verdad es que mi experiencia fue bastante positiva. Una vez pasé la curva de la barrera de entrada y pasamos el periodo de pruebas que nos habían asignado, ya las cosas empezaron a tornarse de otro color. Ya dije, bueno, ya sé qué hacer, ya sé qué hay por aquí, ya sé cómo funciona esto. Aunque sí tuve momentos con bastante estrés y me sentí bastante apretado muchas veces, especialmente cuando me tocaba darle mantenimiento a aplicaciones que otra persona había dejado
que no funcionaban. Usualmente, que casualmente eso fue algo que yo mencioné mucho en mi curso de Next, porque yo decía, alguien más va a usar esta aplicación, alguien más va a venir y va a usar tu código fuente, alguien más va a venir aquí el día de mañana y va a seguir tus pasos. Y hay que tratar de evitar de que nosotros seamos ese programador que dejó un proyecto y que el siguiente programador diga, no, saben que todo eso es mejor botarlo a la basura, empecemos de cero. Tratemos de no ser ese programador que no deja documentación, que no explica cómo funciona la aplicación. Tratemos de dejar todo bien claro de cómo funciona y cómo echar a andar a correr su aplicación. Porque si bien es cierto, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, solo ejecuta el yarn dev o el npm run dev y ya. Sí, pero ¿qué pasa si la aplicación requiere una base de datos, por ejemplo? Ok, sí, la aplicación está desplegada, la base de datos ya está arriba. Pero en desarrollo, ok, ¿qué base de datos estás utilizando? Estás utilizando un contenedor de Docker para tener la base de datos ahí. Ok, entonces en el README deja las instrucciones claramente. Estoy usando variables de entorno. Entonces deja claramente cómo lucen esas variables de entorno. Más de en una aplicación que me tocó reconstruir básicamente, o sea, reconstruir todo básicamente de cero, leyendo el código de ese otro programador, que tuvimos que, reconstruir, porque tuve que reconstruir las variables de entorno, tuve que reconstruir imágenes de Docker, tuve que reconstruir un montón de vainas para ver si podía echar a andar esa aplicación, esa aplicación me tomó como 15 días echarla a andar, pero fueron 15 días sufriendo y estresado porque nada parecía funcionar. Mucho se debió a la pésima documentación de otras personas. Cuando ustedes van a dejar una aplicación, cuando ustedes quieren que alguien use una aplicación o tome su proyecto y lo continúe, tratemos de dejar claramente cómo funciona. No creemos esa deuda técnica que es imposible de pagar después. Entonces, ok, ocupo esta imagen. Este es el script para crear la imagen. La base de datos necesita data. Bueno, entonces aquí tenemos nuestros fixtures, tenemos nuestra data demo, ejecuten este comando, así se llena. Y nuevamente, que eso es algo que yo intenté hacer mucho énfasis en el curso de Node, el curso de Next, porque mi curso de Next casualmente lo estaba grabando en el momento en el cual estaba agonizando yo en ese periodo de tiempo en mi vida, en el cual esa aplicación no quería funcionar. Y ahí hago mucho énfasis, ok, esta es la semilla para crear la base de datos local, esto es como nosotros vamos a montar la base de datos, así corre. Y claramente eso es algo que facilita mucho la vida al día siguiente para las personas que van a continuar el proyecto. Luego de eso tuvimos muchas reuniones. La verdad es que no conocía a mis compañeros de manera presencial, como pues pasó lo del COVID. Bueno, todavía está el COVID, pero ya es mucho menos. Aquí ya se ve mucha gente que ya anda sin mascarilla. Ya los negocios ciertos negocios sí piden mascarilla, ciertos negocios no, pero ya no es mandatorio usarla. En fin, en el momento de la pandemia, cuando estaba más fuerte la pandemia, sí no tuve la oportunidad de conocer a ninguno de mis compañeros, exceptuando a Eduardo y a mi jefe, porque mi jefe llegó a dejarme la computadora, que fue bien divertido porque mi jefe, yo le agradezco, o sea, de los jefes que yo he tenido, la verdad es que este jefe se podría dar de golpes con los otros dos excelentes jefes que yo he tenido. Yo he tenido 3 jefes que puedo decir han sido excelentes personas. Y me gustaría a mí que cuando las personas que trabajan conmigo podrían decir, sí, Fernando fue un excelente jefe. Aunque si me lo preguntan ahorita, yo diría que no soy para nada buen jefe porque no he podido tener tiempo para organizarme bien con ellos por las razones que les estoy comentando. 3 años de estar estudiando y trabajando ha sido muy complicado para tratar de mantener el negocio a flote de mis cursos, que ya es otra cosa que les voy a mencionar antes de que se acabe este podcast. Pero ha sido una labor que no tienen idea de lo complicado que es. Y luego pues alguien se enferma, o luego yo me enfermo, o luego hemos tenido otros momentos duros en la vida en este año, en este transcurso. Bueno, moverse a otro país es bien duro. Y sabrán que salir del país no es tan fácil, especialmente cuando tiene uno una niña de menos de 1 año en ese momento. No es fácil y uno se enfrenta a momentos en los cuales uno a veces quiere tirar la toalla y decir, ok, no, dejémoslo así. Entonces, ha sido momentos muy complicados, pero ya hoy, el día que me están escuchando en este podcast, o de hoy para adelante, ya puedo
regresar a enseñar a tiempo completo. Que por cierto, estoy grabando este podcast antes de que me retire. Antes de que me retire, lo estoy grabando 2 días antes de que me retire. Pero de esa empresa. Pero cuando me estén escuchando quiere decir que ya salí. Regresando al tiempo del trabajo, la verdad es que no nos capacitaron de una manera que yo consideraría buena. Es decir, no nos capacitaron en las tecnologías que ellos estaban utilizando. Básicamente nos dijeron, ok, para hacer esto ocupamos estas tecnologías, háganlo y tienen sus 2 semanas para hacerlo. O sus 3 semanas. Bueno, la verdad es que no nos daban muchos tiempos, pero sí se esperaba que presentáramos resultados, ¿no? En poco tiempo. Entonces nos tocaba a nosotros hacer las investigaciones por nuestro lado. Cuando nos tocó investigar sobre GraphQL en su momento, por ejemplo, que fue para mí toda una revelación. La verdad ya sabía un poco de GraphQL, pero la verdad es que nunca lo había utilizado seriamente. Pero cuando empezamos a trabajar en la empresa y teníamos que configurar este backend para utilizar GraphQL y conectarnos con nuestra aplicación de Vue, la verdad es que inmediatamente vi, pucha, ¿cómo es que no he trabajado con GraphQL antes en mi vida? Entonces, desde ese entonces, todo ha sido GraphQL, pero la verdad es que no nos capacitaron en lo absoluto. Y yo ya estaba acostumbrado a venir de empresas donde simplemente den por hecho de que la persona conoce eso, y si no lo conoce, pues mala suerte, tienes que aprenderlo. Pero la verdad no debería haber sido así. Nosotros deberíamos de tener en las empresas una semana tal vez o un personal, alguien dedicado a capacitarnos. Porque hay muchas formas de desarrollar inclusive las mismas tecnologías. No es lo mismo que te digan, ok, si yo programo en React, bueno, hacete esta aplicación. No, hay que saber cómo están estructurando ustedes las aplicaciones, qué patrones se utilizan, qué gestores de estado utilizan, cómo se comunican con RESTful API endpoints. O sea, aunque programemos en los mismos lenguajes, las variaciones son tantas que si ustedes se ponen a trabajar de manera empírica solo porque alguien le diga, ok, vean a ver cómo lo hacen, pero tienen que usar estas tecnologías, posiblemente uno termine cometiendo errores que otros desarrolladores que ya trabajaron en esa empresa cometieron esos mismos errores y ya los solventaron. Pero como no hay capacitación previa, entonces no hay manera de saber si eso va a ser un problema al futuro. Por eso es que, aunque nosotros sepamos las tecnologías, es bueno que tengamos la capacitación respectiva. Bueno, digamos, vamos a adelantarnos unos 6 meses más en el futuro, en ese tiempo, cuando ya habíamos pasado varias barreras de no saber cómo era la cosa. Pues empezamos a usar mucho Power BI. Me tocó implementar unos dashboards administrativos bien bonitos. Me tocó crear un dashboard administrativo en el cual los usuarios podían personalizar las tarjetas que aparecían en el dashboard y hacerlas más grandes, hacer drag and drop de las mismas, poder ponerlas en cualquier pantalla y nosotros como administradores poder recrear dashboards con diferentes grupos de tarjetas para que la persona pudiera ver información que le interesaba a la empresa. Súper genial quedó eso. Y en ese punto fue algo complicado porque luego venía la parte de los deployments, que parte de esa aplicación que también estuve creando yo, parte fue utilizando el código que otra persona dejó y tuvimos muchos problemas con los deployments de esa aplicación. No sé, nuevamente regresando al problema de la documentación, nuevamente dejen correctamente, o sea, nada nos cuesta a nosotros escribir un README, que ese README diga las instrucciones de cómo levantar la aplicación en desarrollo, cómo crear la versión de producción y qué cosas cambiar. Si las variables de entorno nosotros no las estamos poniendo en nuestro repositorio, porque usualmente no se ponen en el repositorio, créense esa variable de entorno env.template y hagan referencia ahí a las variables de desarrollo que ustedes van a usar en desarrollo, valga la redundancia, o las variables de entorno que van a necesitar para echar a andar la aplicación de manera local. Obviamente no van a poner las variables de entorno de producción, porque eso solo la gente de infraestructura debería saberlas, pero nuevamente muchas variables de entorno que están usando en esa aplicación no teníamos la menor idea. Primero, no sabíamos que existían. Luego, no sabíamos a qué apuntaban. Y luego tuvimos que hacer ingeniería inversa, tratar de buscar el código fuente de la aplicación desplegada que estaba funcionando y tratar de hacer ingeniería inversa sobre esa aplicación, que no fue nada sencillo porque ustedes, más de uno sabrá, cuando ustedes hacen el build de una aplicación, ya sea de Vue, Quasar o de otra tecnología, usualmente la minimiza.
la comprime y renombra variables. Por ejemplo, en vez de ponerle el nombre de la persona, le va a poner solo A. O sea, el nombre es igual a A igual el nombre de la persona. Y luego B, y luego C, y luego D, y luego E, y así le va poniendo los nombres de las variables. Entonces no fue una tarea sencilla. Realmente no fue una tarea sencilla. Pero al final al cuenta se pudo y se desplegó y todo. Y la verdad es que en este periodo de tiempo, me enseñó muchísimas cosas. Aprendí mucho sobre contenedores de Docker, aprendí mucho sobre GraphQL, aprendí mucho sobre Vue, aprendí mucho sobre Piña, Vuex, aprendí mucho sobre Python, sobre Django, sobre Flask, aprendí mucho sobre Power BI y obviamente también aprendí mucho sobre inglés para las comunicaciones. Fue toda una experiencia de desarrollo que la verdad es diferente a lo que yo esperaba. Honestamente también gracias a la pandemia, y fue una experiencia más relajada en muchos aspectos. Porque cosas que me pedían, cosas que yo me ponía a hacer, no sé si a ustedes les pasaba eso, pero cuando yo estaba en la universidad y me dejaban una tarea de programación, yo me sentía feliz. Oh, sí, qué bien, una tarea de programa, vamos a hacer la tarea de programación. Y me sentaba y me ponía a hacerla. Algo así lo sentía yo en este trabajo. Cuando me ponían a hacer algo que realmente me gustaba, yo me sentaba y me ponía a hacerlo y después me ponía triste porque lo terminé en un día en vez de una semana o 15 días que tenía para hacerlo. Pero me daba chance. Al principio empezaba yo a corretear mucho a mi jefe. Decir, hey, ya terminé esto, ya terminé esto, ya terminé esto. Y entonces terminaba algo, entonces mejor le decía al día siguiente porque ya no lo quería fregar mucho al pobre jefe. Porque sí, sí que lo molesté con que me asignara más trabajo. Aunque también no les miento, pasé muchos ratos de frustraciones. Porque hay veces que me ponían, o sea, que mi trabajo era básicamente... ¿Sabes qué, Fernando? Ahorita ocupamos cambiar el color a esta cosa. O hay que hacer un rebranding de todas estas aplicaciones, entonces hay que cambiar el logo y los colores. Y bueno, pasar ¿qué? 15 días haciendo rebrandings, cambiando colores. Es más, a mi compañero Eduardo le tocó peor porque le tocó trabajar con una persona en un sitio web. Él sufrió más que yo, pero a veces yo llegaba y me decía... Ay, yo estoy aquí cambiando colores en vez de poder terminar mi curso de Next, por ejemplo. O en vez de avanzar mi curso de, qué sé yo, la regrabación del curso de React. O no me acuerdo qué más grabé durante el periodo de tiempo en el cual estaba trabajando. Pero muchas veces yo me sentía, ay, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Honestamente, yo le decía mucho a mi esposa que si yo no tuviera Udemy o no tuviera mi negocio de educación en línea, la verdad es que me sentiría que este es el trabajo de mis sueños. La verdad es que estaba feliz. El jefe estaba contento con mi desempeño, me gustaba lo que estoy haciendo. Las aplicaciones que me tocaba hacer en el frontend terminaban viéndose muy, muy bonitas. Luego me empezaron a pedir diseños para crear wireframes o los mocks de cómo querían que lucieran las aplicaciones en el futuro. O, por ejemplo, a veces me decían, ok, hay que hacerse esta aplicación, estos son los requerimientos, hay que hacerse los wireframes o el bosquejo de cómo quieren que luzcan las aplicaciones, porque confiaban mucho en el ojo crítico que tenía yo para crear las mismas, y eso me gustó muchísimo. Luego me pusieron a hacer ciertas aplicaciones basadas en los bosquejos que yo tenía. Hice cosas que yo no pensé que fueran posibles. Me pidieron hacer hay un selector que me pusieron a hacer en el cual era sumamente elaborado. Es decir, si uno quiere los vuelos de tal rango a tal rango y los vuelos de este rango a este otro rango y que de esos vuelos tengan el warning de tal cosa puesta y que tuvieran el tren de aterrizaje abajo y no sé qué cuánto. Y, o sea, una cantidad inmensa de argumentos y parámetros y combinaciones posibles que yo no pensé que eso fuera, cuando me pidieron hacerlo de tal manera, de manera visual, yo pensé que eso no se iba a poder hacer, pero quedó bonito, quedó interesante y lo están utilizando. Y yo quedé, o sea, mi jefe hasta quedó sorprendido. Y hasta, la verdad, honestamente, yo quedé sorprendido de que yo hubiera podido hacer algo así. Y bueno, no sé qué más podría comentar. La verdad es que cuando yo entré en la empresa, yo pensé, ok, tal vez no soy capaz, tal vez no sé si lo voy a poder lograr, no sé si voy a poder quedarme aquí, no sé si mi desempeño va a ser el que ellos esperan. Y bueno, es mi primera experiencia laboral en una empresa, por decirlo así, de primer mundo, digámosle así, Canadá. Mi primera experiencia en una empresa
así de grande, en la cual tiene clientes como American Airlines, Air Canada, que confían la información y el análisis en empresas como esta. Más de una persona preguntó, bueno, ¿y por qué estas empresas gigantes van a contratar a otras empresas para estudiar su información? Nuevamente porque el outsourcing de estos servicios puede ser muy costoso. Analizarlo, estudiarlo, tener warnings, mensajes de posibles errores, es algo que es difícil. Ellos van a tener que tener personal especializado para analizar todo esto. Y no solo es analizarlo, sino tienen que poder cargarlos, tienen que tener infraestructura, poder hacer comparaciones. Es muchísimo, muchísimo. Pero la gente de la aviación usualmente invierte millones o billones de dólares en la seguridad aeroportuaria o la seguridad de sus aviones. Uno de los casos de éxito que nos contaron de esta empresa cuando nosotros llegamos, porque uno puede decir, bueno, pero no es nada barato este servicio que estas personas ofrecen, no es nada barato. Pero uno de los casos de éxito que estuvo bien interesante que yo escuché acá es que una de las aerolíneas estaba volando, un avión en general estaba volando unos grados de inclinación como más a la izquierda o en cierto ángulo estaba volando un poco más o un grado no óptimo. Había unos pequeños grados y eso hacía que un motor trabajara más que el otro. Y a la larga, en un vuelo, eso hacía que ese motor consumiera mucho más gasolina para tratar de compensar la velocidad que tenía el otro motor para mantenerse igual. Entonces ese motor estaba trabajando casi el doble de como 1.6 veces más fuerte que el otro motor. Y eso conllevó a que el avión estuviera gastando mucho más combustible y a la larga solo los vuelos que se ahorraron con después de haber detectado eso, pasaban como los $2 millones de combustible que iban a gastar como en un par de meses. Entonces la empresa, súper feliz, ya tiene un contrato como vitalicio con estas personas porque les gustó mucho que pudieran detectar a ese nivel de detalle. Porque todo eso queda registrado en esas cajas negras. Uno piensa que las cajas negras solo sirven cuando el avión eso creía yo también. Que las cajas negras de los aviones solo servían cuando el avión se estrella y pues ahí ver qué sucedió. La verdad es que todo queda grabado ahí. Desde que el avión se enciende hasta que aterriza y lo apagan. Hasta ese punto es donde se queda grabado todo en la caja negra. Son recorders, son grabadoras. Eso es todo lo que es una caja negra. Es un grabador que pasa pendiente de todo eso. Después se puede sacar esa información, se estudia y listo. Eso es lo que básicamente terminamos o lo que termina haciendo esta empresa. Claro, ofrece muchos otros servicios como mensajería, notificaciones, correos electrónicos, tener su plataforma para tickets de soporte, típico cualquier otra empresa que da mantenimiento a clientes. Para ir cerrando, cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, yo empecé con mucho temor. No sé si voy a ser capaz, no sé si voy a lograrlo. Y también, obviamente, yo no quería descuidar mi enseñanza en línea. Entonces eso hacía que cuando terminaba de trabajar, tipo 4:30, iba por mi hija al daycare y regresar a las 5, de 5 a 7:30 más o menos. Y los fines de semana también trabajaba. Y no es la vida que yo quiero recomendarle a nadie. Uno tiene que tener tiempo para distraerse, para salir con su familia, para conocer lugares. Estamos en un país nuevo, hay mucho que explorar. Pero obviamente hacer todo esto yo ya sabía que no iba a ser eterno. Yo ya sabía el momento en el cual esto era temporal. Y ese temporal fue hasta el último día de mayo, en el cual yo ya sabía que este va a ser mi último día, en el cual yo tengo que hacer este esfuerzo sobrehumano de mantener 2 trabajos a tiempo completo vivos. Pero ahora ya estamos llegando al fin de esa temporada. Estoy dándole vuelta a la página y estoy empezando con mi otra nueva sección de mi vida o nuevo capítulo de mi vida, en el cual ya puedo regresar a trabajar de 8 a 4, empezar a trabajar, ser mi propio jefe otra vez y dedicarme a lo que me apasiona, que es enseñar, ser un profesor más de el montón que hay. Pero honestamente es una de las cosas que más me ha dado satisfacción en la vida. Saber de que estoy siguiendo los pasos de mi tía, por ejemplo, que ella fue profesora de primaria,
o los pasos de mi hermana, que fue profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Saber que mi familia tiene varios profesores que han sido así de buenos como ellas dos, ha sido algo que me ha gustado muchísimo. Desde que empecé a estudiar programación, me encantó, me encanta programar. Obviamente no haría esto si no me gustara. Pero también enseñar es igual de fuerte en mí. O sea, me gusta muchísimo enseñar. Y poder realizar estas dos cosas en combinación, que esto yo lo he dicho muchas veces, es un sueño hecho realidad. Pero trabajar y luego enseñar, o sea, trabajar en una empresa de programador y luego enseñar, eso es algo que es muy agotador. Ahora, cerrando esto, lo que quiero decir es que en los, no sé, 20, 21 años, no sé cuántos años tengo de estar trabajando, pero en todo el rato que tengo de estar trabajando, aunque solo tengo un año y pico de estar trabajando en una empresa norteamericana, en este caso de Canadá, mis expectativas eran algo diferentes porque yo pensaba que el personal iba a ser altamente calificado y que yo iba a estar como un pollito por ahí chiquito, como un pollito comprado, como se dice vulgarmente por algunos lados, que no iba a saber qué hacer, pero al final de cuentas me sentí un miembro útil para la empresa. También más de unas personas decían, no, pero es que Fernando sabe mucho de muchas cosas, pero yo también desconozco mucho de muchas cosas. Y tener la capacidad de estudiar y aprender lo que tenía que ser hecho, lo que se tenía que implementar, es básicamente la única diferencia que tal vez podría decir entre una persona que ya sabe o a una persona que simplemente, o sea, no sabe, pero está dispuesta a aprender, que eso es para mí lo más valioso de todo. Cuando tuve mis compañeros en laborales latinoamericanos, podría decir que eso fue el principal punto de separación. Eso es tal vez lo único que es diferente. Porque las personas que están en esta empresa y no saben algo, no tienen miedo de decir, ok, voy a aprender y vamos a estudiar y analicémoslo a ver. A diferencia de muchas personas que estaban en los otros lugares donde trabajé, donde se decía, ok, está esta nueva tecnología, está esto que tenemos que analizar, tenemos este problema, vamos a estudiarlo y vamos a analizar posibles soluciones. Eso es algo que no sucedía o no sucedió donde yo estaba acostumbrado a trabajar. Cualquier cambio era imposible hacerlo. Cualquier nueva tecnología no ameritaba ni ser estudiada a menos de que tuviera 5 años de existir. Y si ese fuera el caso, entonces posiblemente cuando esa tecnología, o sea, si bien es cierto, las tecnologías van y cambian y todo eso, pero estábamos trabajando hace muchos años en esa empresa, estábamos trabajando como se programaba hace ya 10, 15 años y todavía seguimos trabajando de esa manera en esa empresa. Y yo estuve pujando muchísimos cambios en esa otra institución que nunca sucedieron por X y Y razón. Pero en esta empresa, cuando salía una nueva tecnología, un pequeño cambio como fue lo de Piña, de Vuex a Piña, no hubo problema. Fue como que, ok, analicémoslo, sí, la verdad es que vale la pena. El mismo autor de Vue dice que hay que trabajar en esto, bla, 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 bla. Y el cambio se hizo. Y se empezó a hacer los nuevos cambios o las nuevas versiones o las nuevas aplicaciones se empezaron a migrar. Y así fue. Y así fue. Pero no, eso tal vez podría decir que el único punto de comparación que es diferente entre trabajar o lo que fue trabajar en esta empresa a lo que fue trabajar en otras empresas latinoamericanas, que es básicamente el deseo de superarse, de seguir mejorando, de seguir creciendo como persona y como programador. En esta empresa yo esperaba que toda la gente fuera súper, ultra, requete calificada y que uno fuera un pollito comprado. Pero no, la verdad es que todos eran personas que unos sabían unas cosas, otros no sabían nada sobre esos temas, otros sí sabían mucho. Muchas personas te daban la mano para aprender otras cosas, te indicaban qué es lo que tenías que aprender, qué había que leer. Pero fue un trabajo común y corriente y ya lo he mencionado varias veces, creo que si yo no estuviera trabajando en mi empresa de educación o en mis cursos, por decirlo así, este pudo haber sido el trabajo de mis sueños, ser un desarrollador, que las personas usaran el software que yo creo. Aunque me gustaba más trabajar en el área del Seguro Social de Honduras, porque por lo menos el software que yo hacía impactaba la vida de muchas personas más necesitadas y eso fue algo que a mí me encantó trabajar. Y creo que si pudiera tratar de regresar a eso, tal vez lo haría si nuevamente yo no estuviera enseñando en línea y sé que lo que yo puedo enseñar va a hacer que muchas personas puedan hacer software para los más necesitados o que puedan mejorar las condiciones para su familia
Y la verdad es que hacer esto me encanta. En fin, para terminar este podcast, solo quiero empezar a hacer dejarles la piedita de que como ya empecé a trabajar a tiempo completo, bueno, en el momento que estoy grabando el podcast no, pero en el momento en que ustedes me escuchen ya estoy trabajando a tiempo completo en mis cursos. Somos ahora, el equipo creció. Somos más o menos 9 personas los que nos encontramos actualmente trabajando para poder mejorar el servicio. También vamos a ser 9 personas que estamos aquí también para crear mejor contenido y también para mi propia plataforma, que esperen más detalles de eso en un futuro. Pero ya estamos trabajando seriamente. Tengo personas que me están ayudando a tiempo completo para la creación de esta nueva plataforma. Pero no se preocupen, siempre voy a seguir enseñando en Udemy. Obviamente no tengo planes de dejar Udemy, pero estoy también trabajando fuertemente con otras personas para tener mi propia plataforma por varias razones que ustedes ya van a saber en un futuro. Pero por ahora dejémoslo así. Espero que esta historia les haya gustado. Tal vez lo que puedo reducir o extraer de todo esto es que aunque seamos de un país pequeño, o sea, yo soy técnicamente de Costa Rica, es un país de 4,5 millones de habitantes, un poco más, 5 millones, ya está llegando ahí. Somos un país, es un país súper pequeño. No tenemos que acomplejarnos o sentirnos menos a la hora de llegar a otro lugar o a otra empresa. No importa qué tan grande sea esa empresa, no tenemos que sentirnos pequeños, tenemos que son seres humanos comunes y corrientes. Apliquemos con la mayor honestidad del mundo. Obviamente no hay que exagerar nada de lo que tiene en su currículo, hay que ser honestos. Y si ustedes son honestos en su currículum y los llaman por ese currículum, créanme, ustedes están haciendo las cosas bien. No tienen por qué sentirse menos o menospreciarse. Ustedes son la mejor versión de ustedes mismos que pueden haber en este momento. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.